Son las 10:45 casi la noche. Nos disponemos, por tanto, a vivir la última hora y 20 minutos de reinado de Juan Carlos I a las 12 de la noche. Si no se produce ningún retraso, el Boletín Oficial del Estado publicará la ley orgánica que hace posible la abdicación del rey don Juan Carlos en la persona de su hijo, el príncipe Felipe. Así que dentro de unos 75 minutos, el que será ya rey Felipe VI. Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Razón por la que nos hemos venido aquí hasta el Teatro Real, frente al Palacio Real, en la Plaza de Oriente, en Madrid, para vivir uno de esos discretos momentos históricos, porque mañana veremos muchas imágenes. Desde el punto de vista simbólico, posiblemente mañana será el día clave, pero hoy, a las 12 de la noche, oficialmente, comienza un nuevo reinado. Así que, para vivir este momento nos hemos venido hasta aquí, y para vivir este momento nos hemos venido aquí con tres invitados de excepción, tres analistas. Esther Esteban, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Feliz en este marco tan impresionante. Bonita imagen. Impresiona estar aquí esta noche. Muy bonito, muy bonito. Además, con el movimiento que hay estos días nos hemos pegado un paseo antes y hemos visto el despliegue que hay de medios de comunicación nacionales e internacionales. Increíble. Y mucha gente dándose paseos viendo estos momentos. Fermín Boco, buenas noches. Buenas noches. Que te tenía aquí en plano y no te he saludado. Esto es de mala educación. No, no creas. Yo creo que hoy casi todo es excepcional. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿no? Hasta que pierda la selección española. Bueno, habíamos quedado que de eso no hablábamos. Sí, pero hoy solo íbamos a dar buenas noticias. No, lo digo porque seguramente nos estará viendo más gente de la que esperábamos que nos estuviera viendo hasta ahora, ¿no? No, yo creo que habríamos apostado por lo contrario, estoy seguro. Pues sí, lamentablemente. Esther Jaén, perdón. Bueno, que me lío. Tantas Esteres. Esther Jaén, buenas noches. Muy buenas noches. No te pregunto por fútbol, bonito marco, ¿eh? Marco incomparable, no hablemos de fútbol, por favor. Día feliz. Yo estoy feliz de vivir este momento con vosotros. Esther, de lo mucho que has visto, que hemos visto todos, imágenes, hoy la imagen sin duda la firma del rey don Juan Carlos, de la ley orgánica que va a permitir su abdicación, pero de los muchos flecos, de los detalles, ¿tú con qué te quedas en el día de hoy o de lo que nos falta por vivir en el día de mañana, que es mucho? Hombre, yo en el día de hoy me quedo con el abrazo, después de la abdicación de rey a rey, casi. Dentro de unas horas, lo has dicho muy bien, bueno, dentro de hora y pico. Ya oficialmente, tendremos. En cuanto lo publique el BOE. Entonces yo sin duda me quedo con el simbolismo de esa imagen, con la sencillez del acto, porque parece que las cosas, una cosa tan histórica, se ha resuelto de una manera muy sencilla, y desde luego por el abrazo del rey y del padre, de las dos cosas, el eje de la silla y el reinado. En titular, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo, desde el punto de vista, digamos, formal, con la sobriedad de la puesta en escena, que ha sido realmente muy conseguida, y desde el punto de vista de lo más importante, con la emoción, casi con las lágrimas que hemos estado a punto de ver en los ojos, en la mirada del rey. Yo no recordaba un momento así en la figura de don Juan Carlos, salvo quizá en otro momento, en aquel caso dramático, en el Escorial, en ocasión del traslado, los restos de don Juan, ¿no? Pero ha sido un acto realmente sobrio, emocionante, y yo creo que hemos visto a una familia que, por una serie de circunstancias históricas, al final hemos visto más unidad de lo que acostumbra, y eso también es una buena noticia. Breve, Fermín, que estamos todavía con la musiquita de fondo de los titulares. Jaén, ¿y tú? Yo soy una sentimental, yo me quedo con la parte humana, con el abrazo del padre al hijo, que me ha parecido maravilloso, emotivo. Es el traspaso del rey al futuro rey, pero es el abrazo de padre a hijo. Me ha parecido, decía Fermín, un acto sobrio, pero muy solemne. Me ha parecido muy acertado para estos tiempos que corren. Bueno, dejadme que os diga que también hoy, también pueden participar en las redes sociales. Nos encanta que participen, que hoy sean... Pues siempre les digo que se sienten virtualmente en nuestra mesa. Hoy no tenemos mesa, bueno, tenemos una mesita para apoyar el ordenador, poco más. Así que si les apetece sentarse con nosotros en nuestro set virtualmente, pueden hacerlo en las redes sociales. En Twitter nos encuentran, también en Facebook, como no, en la web del programa, en rtv.es/lanoche en 24 horas. Ahí encontrarán muchos contenidos y sin duda también los más destacados de la noche de hoy, más o menos a la altura de siempre. Por ahí verán aparecer algunos de sus mensajes. Con las preguntas de nuestros analistas y todas las que nos hemos hecho para ustedes, empezamos. ¿Cómo recordaremos el reinado de Juan Carlos I, que acaba hoy? ¿Qué balance reflejarán los libros de historia? Con la ayuda de Fernando García de Cortázar, repasaremos los momentos más destacados de sus casi 40 años en el trono.
¿Cuál de ellos ha sido, a su juicio, el más decisivo para la historia de nuestro país? ¿Y qué significado tiene la decisión casi inédita en la monarquía española tomada por don Juan Carlos de abdicar en el heredero de la corona? Cuando falta poco más de una hora para que don Felipe se convierta oficialmente en rey, ¿a qué retos se enfrenta el nuevo monarca en el inicio de su reinado? ¿Por dónde irán los mensajes que mañana centrarán el discurso de Felipe VI en su acto de proclamación? ¿Qué estilo imprimirá a la institución monárquica del siglo XXI? ¿Y qué papel jugará la reina Leticia? ¿Seguirá el ejemplo marcado por doña Sofía? En la noche hoy también recibimos a Pedro Erquicia, uno de los periodistas que mejor conocen al nuevo rey. ¿Y cómo será en concreto el acto de proclamación del rey Felipe VI? ¿Qué símbolos presidirán esa solemne ceremonia en el Congreso de los Diputados? ¿Con qué imágenes recordaremos el inicio del reinado del nuevo monarca? ¿Y de qué gestos deberemos estar sobre todo pendientes, tanto en el Palacio de la Zarzuela como en el recorrido posterior entre la Cámara Baja y el Palacio Real? Le preguntaremos por todo ello al último de los invitados de la noche de hoy, el experto en protocolo, Fernando Fernández. Pasaban pocos minutos de las 6 de la tarde, el rey don Juan Carlos I y el presidente Rajoy después firmaban en la misma mesa, por cierto, la misma mesa en la que el 12 de junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Pues hoy lo que firmaba era la ley orgánica que hace posible su propia abdicación, y hemos querido dejar el momento íntegro sin comentarios, porque hoy, si la frase esa es cierta de no hay nada más potente que una imagen, ¿no? Pues hoy cobraba especial valor esta frase. Fernando García de Cortázar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se suma usted a nuestra mesa? Bueno, sin mesa estamos. Bueno, encantado. A ver si me sin corrijo. mesa y aquí delante del Palacio Real, pues estupendo. ¿Qué le parece? Pues me parece una panorámica maravillosa, una temperatura muy aceptable, y estoy encantado de participar en estos comentarios. Para quien no lo sepa en casa, decir que Fernando García de Cortázar es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, Premio Nacional de Historia del año 2008, y déjeme que le diga que algunos hemos estudiado, porque nos lo puso tan fácil con aquel... A la breve historia de España. Con la breve historia de España, Bueno, sí. que era imposible no revisar su libro cuando estudiábamos historia. Puedo presumir de eso, de que muchos españoles conocen la historia de España a través de mis libros y en concreto a través de la breve historia de España. Óigame, ¿no? que muchos valoran, entre otras muchas cosas de las que ha hecho usted muy bien, la capacidad de síntesis, el contar muy bien, de manera que nos hemos enterado de fragmentos de la historia a veces difíciles de entender, en 10-15 páginas, lo que se agradece eso, ¿eh? Pues yo creo que sí, lo tengo en el meollo de mi actividad, y además yo he aprendido mucho de la prensa. Como también escribo en los periódicos, creo que la historia se ha contado mal, y por eso muchas veces la historia tiene esa fama de truñera, de pesada, y yo creo que nos tenemos que adjudicar esa responsabilidad de la mala imagen que tiene la historia los historiadores, porque cómo no va a ser entretenido la crónica de una gran aventura como hoy, seguro que vamos aquí a revisarla. Le tomo la palabra para que la historia no sea esta noche un truño, ya que lo ha dicho usted la palabra. Empecemos, si le parece, por el reinado de Juan Carlos I. Brevemente, decía yo que le restan poco menos de 75 minutos oficiales de reinado, porque en cuanto salga la ley en el BOE oficialmente ya empezará un nuevo reinado. ¿Usted cómo definiría el reinado de Juan Carlos I? Bueno, pues estando aquí delante del Palacio Real, yo creo que es el final de la Revolución Liberal que comienza en 1808, de esa idea de España en busca del Estado liberal, y es la consagración del Estado social y democrático de derecho, que respeta las libertades de los ciudadanos y que a través de esas libertades y esos derechos
España se moderniza. Es un momento de modernización de España. Ese gran tema de todo el siglo XX, de los pensadores, de los intelectuales, cómo modernizar España, pues yo creo que aquí hay un adelanto, ¿no?, en ese proceso. Fermín, bueno, aquí nuestro invitado, el señor Fernando García de Cortázar. Qué solemne, Somos señor viejos García conocidos. Eso, sí. El señor Fernando García de Cortázar ha dicho cosas del rey Juan Carlos I, de su reinado, como que ha sido un reinado peculiar. Yo esto se lo he leído Lo a he usted. escrito, lo he dicho, o sea, bueno, sí es peculiar, sí, porque claro, es un reinado que durante un tiempo él se quita competencias, ¿no? Va entregando competencias a lo largo de los años y efectivamente, durante unos años podemos decir que gobierna, pero luego lo que hizo es reinar exclusivamente con una constitución por medio y en aras de esa monarquía parlamentaria que él presidió, ¿no? O sea, él se quita competencias para agilizar el paso de una dictadura a un Estado social de derecho, a un régimen de libertades. Fermín. Aprovechando que está aquí para centrarnos en lo que estamos viviendo y todavía está en este momento en curso, es la primera abdicación no traumática de un rey de España, pensando en Amadeo de Saboya, en Carlos IV, forzado por su hijo Fernando VII, en connivencia con Napoleón y demás. Si fuera cierto, y subrayo el condicional, que los periodistas hemos contado el porqué de la abdicación de don Juan Carlos, ¿qué les va a quedar a ustedes los historiadores? Bueno, pues sí nos va a quedar el insistir en eso, ¿no? Que por primera vez en la historia de España, de una forma no traumática, se produce un relevo de un rey y que coinciden el padre y el hijo en armonía, esperemos que se mantenga la armonía, y sobre todo que esta España que se ha creado durante estos años, que es una España, bueno, pues próspera a pesar de la crisis que nos atañe ahora y que nos ataca, una España próspera, una España mucho más justa, una España en la que el estado de bienestar ha podido desarrollarse con mayor amplitud. Bueno, pues yo creo que no deja de ser importante recordar, y así sea, que no ha habido trauma en el relevo. Tenemos todas las claves, profesor, del porqué del impulso soberano para un hecho tan determinante y sobre todo en cuestiones de dinastía y demás como es la aplicación. Bueno, y vosotros los periodistas, nosotros los historiadores que hacemos historia del siglo XX y XXI, cabalgamos también sobre el esfuerzo de los periodistas. Yo creo que estará bien pensado. Lo que sí quiero adelantar en una cosa es que me parece que también habría que insistir en el momento que se inaugura un nuevo reinado, que es que el gobierno debe gestionar la monarquía. Lógicamente. En una monarquía parlamentaria son los gobiernos los que deben gestionarla y quizás problemas que nos hemos encontrado con esta monarquía es por no gestión buena del gobierno. Déjeme que diga varias cosas, si ya te doy la palabra, Esther. Una, saludamos a los espectadores que se incorporan con un poquito de enfado a la emisión del canal 24 horas, pues porque vienen de ver el partido y me cuentan que ha terminado y que ha terminado pues con la eliminación de la selección española del Mundial porque ha perdido frente a Chile 0-2. En fin, quédense con nosotros que ya verán como poco a poco se les va pasando el enfado y aquí les contamos una cosa bien agradable que es un momento histórico y desde un lugar histórico, Esther, porque dentro de muy poquito, a partir de pocas horas, este será el escenario en el que ocurran pues esos momentos históricos de los que venimos hablando desde hace semanas. Y que tenemos la suerte de estar viviendo, ¿no? Este pedacito de historia y teniendo a Fernando aquí, pues más que más, ¿no? Porque un hombre al que admiramos yo me dio muchísimo, desde luego. Da gusto esto. Pero Ya esto es lo como si fuera Fernando, el primer día cuando ya verás. ya empieza, ¿no? Y una vez cada 40 años. Yo nada más. quería Está bien. poner el acento en dos cuestiones. Una, el gobierno, dice García de Cortázar, tiene que gestionar esto. Es decir, eso se puede traducir en que es necesario hacer una ley de la corona con todo lo que lleva consigo para darle forma y para evitar improvisaciones como ha sido la abdicación, que ha salido bien, pero hay que reconocer que ha sido una gran improvisación. Y segunda cuestión, ¿cómo te imaginas tú? No es llamarte de tú y de usted. No, estupendo, Me corto mucho. me gusta mucho el tú. ¿Cómo te y imaginas? lo agradezco, me hace más joven. Y ya. ¿Cómo te imaginas tú que va a Pues ser tú. el reinado de don Felipe? Porque a mí esto de Felipe VI me gusta lo justo. Prefiero don Felipe, pero el Felipe VI me parece una cosa un poco antigua, ¿no? Pero Bueno, pero a los historiadores nos gustan esto, Felipe I, Felipe II, Ayuda a y a clasificar los las periodistas. cosas, ¿no? Así no te a lías, los ¿no? De qué periodistas. Felipe hablas, Claro, ¿no? efectivamente. Pues yo entiendo que sí, que la corona podía ser objeto de una ley, ¿no?
podía ser objeto de una ley porque hay puntos que probablemente no se han tocado, quizás también por el origen del ejercicio de la corona del rey Juan Carlos. Y yo creo que muchos jefes de gobierno lo han dejado un poco al aire y por eso hemos visto algunas cosas que quizás nos podíamos haber ahorrado. Y se suele poner como modelo de buena gestión de la corona el caso de Tony Blair, ¿no? Sobre todo cuando se produce la crisis en Gran Bretaña de la muerte de Lady Diana, ¿no? Y entonces como él hace que Isabel II, que parece que no estaba dispuesta a presidir los funerales, lo hiciera. Ahí sale la película de Queen, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene que apretar el acelerador. Y yo creo que además el príncipe le va a gustar esto. Son las 11 de la noche. ¿Ya me está echando usted? No, por Dios, todavía no. Le falta un minuto. No, son las 11 de la noche. Lo que quiero decir es que a las 12, o sea, ahora falta una hora para que termine este reinado de rey don Juan Carlos, como lo hemos llamado siempre. Últimamente usamos más lo del rey don Juan Carlos I, porque ahora vamos a usar lo de Felipe VI. Pero Esther dice que no, ella don Felipe. Yo le llamaré don Felipe porque me parece muy antiguo. Y don Felipe González. En todo caso, en este programa a caballo, entre el final de un reinado y el inicio del otro, porque será a las 12 de la noche, oye, qué lujo estar contando este momento, porque el momento verdaderamente histórico es este. Vamos a dedicarle tiempo al rey don Juan Carlos. De los 39 años de reinado, de los muchos momentos con los que usted se podría quedar, yo le voy a hacer que haga un esfuerzo. ¿Con cuál se queda? 23F, legalización del Partido Comunista. Yo antes del 23F, yo creo que la gran actividad, aunque fuera más allá de la Constitución, como he dicho antes, gobierna y reina, después solo reinó, yo lo situaría antes. Pactos de la Moncloa, todo ese periodo que están en el origen de la Constitución. Si los pactos de la Moncloa probablemente no hubiera habido Constitución ni la aceptación por algunas fuerzas, bueno, pues republicanas de la monarquía. Yo situaría su protagonismo fundamental en beneficio de todos los españoles desde 1975 a 1980. Fermín, veías la palabra y luego sí. No, yo quería antes, sobre lo que apuntaba Esther de una ley de la corona, que creo que, digamos, para regular aspectos como, por ejemplo, el que estos días ha tenido que ser improvisado, de acuerdo, pero para la línea maestra está trazada en la Constitución. Sí, exacto. Vivimos una monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna. Y yo creo que ese ha sido, por lo menos en los últimos de los 39 años del rey Juan Carlos, los últimos 36 ha sido el acierto. En primer lugar, no ha hecho política porque no puede hacerla. Otra cosa es que la Constitución le encarga que modere, que arbitre, que como símbolo de la permanencia del Estado, pues, en fin, haya marcado rumbo. Pero habría sido terrible que hubiese intentado borbonear. Y usted, o tú, Fernando, si me permites, como historiador, sabes que eso ha estado muy en la tradición de la Casa de Borbón. Y en el pecado la penitencia, Alfonso XIII, Isabel II, etcétera, etcétera. Gran logro. Ese y segundo logro, si me permiten, Sergio, no haber permitido la creación de una corte a su alrededor. Otra cosa es algunas de las amistades, digamos, peligrosas sí, que sí se han acercado, pero no ha sido una corte como tal. Yo creo que eso ha sido también una acierto. Bueno, yo ya puestos a dar un titular que siempre los periodistas os gusta. A mí me encantan los titulares. Pues yo en un momento podría pedir a Felipe que se cambiara de apellido, y ya que su monarquía no está basada en la continuidad histórica, sino en la legitimidad de ejercicio. Se han ganado el puesto porque durante estos años han hecho posible la democracia en España, pues se podría apellidar Felipe de España y de Grecia, ¿no? Como ocurre con otras monarquías, ¿no? Porque Felipe de Borbón, los reyes de Gran Bretaña también se cambian el nombre en la Primera Guerra Mundial. Claro, es una monarquía, una dinastía alemana. En el momento en que Gran Bretaña se está enfrentando a morir y a matar con los alemanes, pues ellos fue en el momento en que eligieron el nombre de Windsor. A mí no me parece mal, si tiene como segundo apellido Grecia, ¿por qué no va a tener como primero España más que Borbón?
Esther. No, Menudo lío de que nos todas has liado, formas, ¿no? Menudo sí, lío. es un lío. El Es titular, menudo lío. el titular, Hemos discutido. Si era buen momento, mal para abdicar. Hemos discutido si debía pero existir el Ministerio de apellido Civil, no. si debía hacer el Pero el recorrido. apellido no se os ha ocurrido, o no debía hacer el ¿no? recorrido No. de manera solemne. No, A pero... mí me parece una gran ocurrencia, porque a mí no se me había ocurrido, no se lo había oído nadie. Además, Ah, ¿no? me acordaré de esto y te Sí. No, pero se te da, pondré se el da. copyright para ti, ¿no? Se da en muchas... Se da, es cierto. Reyes, claro. Pero yo, fíjate que yo, puestos a elegir, Alberto de Bélgica. yo me quedo con el 23F, aún estando de acuerdo contigo en que la parte de la Constitución, lo que fue los pactos de la Moncloa, etc. ¿Por qué me quedo con el 23F? Porque el marchamo de demócrata no le vimos hasta ese momento, aunque muchos lo sabían, muchos no se lo creían. Entonces, yo no sé si del 23F hemos sabido todo, hemos sabido parte. Si los historiadores tenéis todavía trabajo por delante, No ha y llegado alguna ese vez capítulo todavía, lo sabremos. Fernando. Pero yo me quedo, puesto que estamos hablando de un momento, con el 23F porque fue la prueba del algodón, en el que dijimos, bueno, sabemos hacia dónde. Antes había muchas dudas, incluso sabiendo cómo había sido ¿Es su el posición. discurso del 23F, retomando lo que dice Esther, es el discurso más importante? No sé si el más brillante, no sé si el que tiene más contenido, que intuyo que como contenido había un poquito en aquel discurso, pero ¿es el discurso más importante del reinado de don Juan Carlos? Bueno, en cuanto a los efectos, es un discurso muy, muy importante. Ha tenido otros y también ha tenido otros en los cuales quizás debía haber hablado más de España. El problema es que, como saben ustedes, los discursos normalmente se suelen trabajar desde la instancia que recibe al rey. Yo hice un libro sobre los discursos del rey y por eso me enteré bastante de cómo era la cocina de los discursos, ¿no? Entonces, claro, si es invitado por el gobierno vasco, no creo que el gobierno vasco insista tantísimo en la unidad de España, ni insista en los símbolos de España como quizás fuera necesario, ¿no? Entonces yo creo que, y es una llamada a nuestro rey ya Felipe VI, don Felipe, que no rompe la Constitución y no es ir contra la Constitución, sí efectivamente hace un llamamiento en pro de la defensa de la unidad de España en un momento tan grave como estamos viviendo Fernando, ahora. Por eso lo traía yo a colación lo del discurso y ya te doy la palabra, Fermín. Y además tenemos, ahora sí que ya le voy diciendo, estamos en los últimos 5 minutos de entrevista, pero ¿cómo espera usted que sea el discurso mañana del rey don Felipe, cogiendo un poquito la terminología que le gusta a Esther? Pues yo entendería que debiera ser así, es decir, que tiene que haber una gran parte del discurso dedicado a ponderar la idea de España, la idea que nos une. Hay que pensar que además la monarquía es anterior no solo al Estado, sino a la nación española, y que su gran fuerza ha sido la de armonizar a los españoles, la convergencia nacional. Entonces yo creo que debe hacer un gran llamamiento como jefe de Estado para que todas las fuerzas también apoyen la idea de la unidad de España, porque no hay que olvidar que efectivamente él no puede entrar en las peleas partidistas, pero sí tiene que estar por debajo de la Constitución, que es la que le dice que él puede animar a los españoles, invitar a los españoles a que respeten la Constitución en la cual se proclama la unidad de De España. acuerdo en ese orden de factores. Invitar a los ciudadanos, exacto. sí, pero dejarse invitar por algunos ciudadanos, frescas están, por no decir que calientes, las palabras del presidente de la Caixa, el señor Feiné, invitándole a que participe para propiciar el diálogo entre las partes, sabiendo que una de las partes lo que pretende es nada menos que la secesión de una parte de España. El rey, si se me permite una expresión, futuro rey, que quizá habría que matizar, no debe hacer política. Vivimos en una Pero monarquía eso no es hacer constitucional. política, es decir, eso no es hacer política. Estas Animar cosas, Fernando, a mantener la unidad de España no es hacer política. No, vamos a ver, en eso estoy de acuerdo, invitando a los ciudadanos Claro. a que reflexionemos sobre ese bien No lo superior. hizo también, mira, Y creando ojo, espacios para el diálogo pero ojo, y en proporcionando este tipo el de contexto, ¿no, historias, Fermín? sobre todo cuando hay un enconamiento entre dos partes y una polarización, solo se sabe cómo se empieza. Y yo creo que el éxito de su padre, de don Juan Carlos, que todavía durante 50 minutos sigue siendo Hombre, el rey yo- de España, ha sido el ser muy prudente Breve, en ese Fermín. registro. No, yo creo que lo que tiene que hacer es ejercer su papel moderador.
hablar de la unidad de España y de la España constitucional no debe de ofender a nadie, Exacto. sabiéndolo hacer. Yo creo que aquí el problema, que tiene que dedicar a Cataluña y al País Vasco tiempo, sí, Claro. que seguramente tendrá que ejercer ese papel también, pero es un rey constitucional. Es un rey constitucional y la Una monarquía Constitución parlamentaria, es una no olvidemos. monarquía parlamentaria No y olvidemos. hablar de España como nación no tiene por qué ser un complejo en absoluto. Yo sí quisiera que me dieras un turnito ahora, no puedo hablar, ¿no? Es decir... ¿Cómo le voy a negar yo a usted? un turnito? A ti, No, a ti, por favor, a ti. No, tiene que referirse a la España real. Y la España real de ahora es una España, y no lo olvidemos los historiadores y los no historiadores, en los que se produce por primera vez en la historia la impugnación de la idea y de la realidad de España. Es decir, otros momentos de nuestra historia que nos pueden avergonzar han sido objeto de conflictos civiles, de guerras, en las cuales los contendientes tenían una u otra idea de España, pero ninguno de mantenía la ellos idea. la tenían, ninguno de ellos decía que no existía España. En cambio, en este momento, este es una hora gravísima de España y ciertamente el jefe de Estado tiene que No hay un también... turnito para... No hay un turnito porque además hoy vamos fatal de Pero es tan tiempo. importante esto No que- hay turnito, lo había para limitado. Fermín, que luego te quedas si tienes tiempo para decir más cosas. Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea, además Premio Nacional de Historia, como decía al inicio de la conversación, 2008, y un lujo para los que hemos estudiado un poquito de historia. con Oye, sus y libros. dirijo una fundación... ¿Cuántos libros? 70 Pues libros casi ha publicado. 70, casi 70 libros, claro. Madre Y mía. dirijo una fundación... Diga la fundación. 2 de mayo, Nación y Libertad, una fundación que trata de, diríamos, animar a los españoles a que sigan pensando con criterios nacionales y no puramente regionales. Pues le agradezco que haya querido venir a vivir un ratito con nosotros esta fecha histórica en Televisión Española. En la noche Pues yo encantado. Al final casi hablas de tu libro, Fernando. Un placer. No. Como tenía que Son hablar- 70, como son tenía que hablar 70. de sus 70 libros íbamos listos. Gracias por venir a pasar un rato con nosotros. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente es... hemos hablado con personas de la generación del todavía príncipe Felipe, dentro de pocas horas el rey Felipe VI, y hemos hecho un par de entregas. Esta es la primera. Esto es lo que le pide la generación del príncipe al que será dentro de pocas horas su rey. Vean. Eso es. Creo que es una persona correcta, una persona que está todo el tiempo bastante consciente de su papel y que intenta mantener una distancia, pero una distancia cortés. Diría que esa es la sensación que a mí me ha transmitido. Yo diría que el reto principal es consolidar la institución a la que representa y cuya línea sucesoria encarna. No es fácil. No es fácil porque, bueno, pues digamos que es el primer relevo que se produce en la monarquía. España es un país con un profundo sentimiento republicano, muy arraigado entre muchas personas, con una historia de la monarquía y de la dinastía que quien la conoce pues no es excesivamente boyante ni halagüeña, ¿no? Y quizá el reto es hacer ver a los españoles que más allá de la excepción de la monarquía instaurada en Juan Carlos I al término de una dictadura, pues la monarquía y la monarquía parlamentaria y la monarquía encarnada por la dinastía borbónica pues puede ser puede tener una continuidad y puede representar una normalidad dentro del transcurso de la historia de España, ¿no? No me parece que eso lo tenga fácil a priori. Felipe VI va a ser un gran rey, ¿no? Entre otras cosas porque es un rey que conoce a los ciudadanos españoles, conoce sus inquietudes, es un rey que ha estado, como muchos de nosotros, educado en la democracia, con un nivel de preparación en todos los aspectos importantes y además que ha conectado muy bien con la ciudadanía y con todos los sectores de nuestra sociedad, tanto con la economía real como con la calle. Pero sobre todo es una persona dialogante y conciliadora y eso creo que es importante y creo que va a buscar precisamente eso, ¿no? El que haya en este país acuerdos importantes que hagan que este país salga adelante y sea un país fuerte democráticamente, pero también que sea un país donde los ciudadanos pues, puedan tener una vida después de esta crisis tan dura que hemos estado viviendo estos años. La comunicación es fundamental y creo que eso va a marcar en gran parte abrir la Casa Real a los ciudadanos y sobre todo la comunicación que va a tener el futuro rey con todos los ciudadanos españoles.
los 30 años pueden dar oportunidad a mirar hacia atrás y comprobar que ya se han tenido muchas experiencias en la vida que merecen recordar y que ya representan algo sólido en la biografía de una persona, pero también mirar hacia el futuro y ver con ilusión que queda toda una vida de trabajo y por realizar y mucho que ofrecer, ¿no? Ese futuro empezó aquí, en el Palacio de la Zarzuela, al que llegó Felipe de Borbón y Grecia horas después de haber nacido en la clínica de Loreto de Madrid. Eran las 12:45 del 30 de enero de 1968. Había nacido el tercer hijo de los entonces príncipes de España. Son las 11:12 de la noche, las 10:12 en Canarias, y seguimos en directo en este programa especial, La Noche en 24 horas, en el canal 24 horas que estamos haciendo desde el Teatro Real y por tanto frente a ese Palacio Real que están viendo ustedes en este momento en pantalla. Quiero que saludemos en este momento a un invitado más, Pedro Urquiza. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas que no noches. le gustan los micrófonos estos de Madonna. No, estos son micrófonos de cantante. O sea, estoy encantado porque tengo la impresión de que voy a hacer un concierto de rock más que de hablar de... Pero que dicen los técnicos de sonido que ahora en exteriores son los mejores para el viento y eso. Majaderías. Majadería. Bueno, alguien que ha querido colocar estos micrófonos. Que los querrá vender, ¿no? Supongo. No, pero sí, mire, y por meterse con él se le ha caído el cortavientos. Bueno, vamos a lo serio, ¿no? Vamos a lo serio. Parece que todos tenemos una verruga, una... Pero no le de golpes que están diciéndome los de sonido que... Señor Pedro Urquiza, para mí otro placer tenerle esta noche aquí porque por muchas razones. Primero porque compañero de esta casa, Televisión Española, durante muchos años. 43. Sí. Algunos hemos crecido viendo tus estupendos reportajes. Por ejemplo, ese, en el que el príncipe cumplía 30 años. Esa era pues la presentación de ese reportaje documental que se hizo hace 16. ¿Tiene 46? Pues 16 años. Extraordinaria pieza. Y coincidió su emisión con un desagradable asesinato de ETA en Sevilla del diputado del Partido Popular, Becerril. Y entonces, lógicamente, toda aquella tarde-noche que se emitía este programa, la atención mediática sufrió un desplazamiento lógico hacia ese acto brutal que se había cometido en Sevilla. Y el programa era, mal que lo diga yo, pero sí, estupendo. No, era estupendo. Y la verdad es que estos días, viendo la televisión y estas cosas, había un plano que me costó sacar lo que era Su Majestad el Rey Juan Carlos I y el príncipe de Asturias paseando por la zarzuela. Venían hacia la cámara, sobrepasan la cámara, va por detrás y la espalda y era el padre y el hijo, simbolizando como lo que estamos viviendo ahora, ese futuro que se ha abierto esta tarde con la abdicación de Su Majestad. Se incorpora a nuestra mesa, que se me había olvidado decirlo, Esther Jaén, porque claro, hemos cambiado una Esther por otra, ahora ha salido Esther Esteban, se incorpora a Esther Jaén. Y mirad, quiero compartir un momento, además yo se lo decía fuera de cámara, pues se lo recordaba a Pedro Urquiza, que hay una frase que ahora, revisando ese reportaje de los 30 años del príncipe, hay una frase que quiero compartir con vosotros, sensacional, porque le preguntan, cuando tenía 30 años, al príncipe Felipe, sobre cómo concibe él la monarquía del siglo XXI. Es decir, esta que le va a tocar empezar dentro de unos minutos. Y fijaos cómo respondía, de esta manera. Si tuviese que resumir qué pienso sobre la monarquía del siglo XXI, yo destacaría dos aspectos en general. Por una parte, creo en una monarquía comprometida con la libertad, con los valores, principios y criterios de convivencia que consagra nuestra Constitución.
Y por otra parte, creo en una monarquía integradora. Una monarquía que, siendo el símbolo político de la unidad y permanencia de España en la historia, sea integradora de su diversidad. Y al mismo tiempo, una monarquía integradora y moderadora del funcionamiento de nuestra vida política. Una monarquía que contribuya en el marco de nuestra Constitución a unir esfuerzos, a unar voluntades, encauzar diferencias y promocionar o fomentar el interés general. Pedro, ahí está el plano del que nos hablabas. Ese gran plano, ese final que el padre recoge al hijo por la espalda, me parece magnífico. Y la frase que tú mencionabas, que la habéis sacado, ese corte, hombre, yo creo que dice mucho, dicho a los 30 años, lo cual significa que lo tenía a los 30 años muy claro. Integradora, es lo que es. ¿Alguien dirá que está hablando de Cataluña ya, hace 16 años? Bueno, Cataluña, Esther, pero fíjate no, cómo es integradora. ¿Estás seguro que no? Aquí estamos integrados, perdona, una catalana, un cántabro, un zamorano y un vasco. Y todos nuestros compañeros. Y algunos otros compañeros que desconozco sus orígenes, pero esto es España, la amalgama, la variedad de personas que confluimos en un momento determinado de nuestra vida y construimos el país. Yo decía que no niego con lo que voy a decir o no refuto lo que dice Pedro. Estaba recordando, don Felipe, el artículo 56 de la Constitución. El rey como jefe del Estado, símbolo de la permanencia, de la unidad y permanencia. Entonces, es justo los adjetivos que... Sí, pero digo que alguien estará pensando que está hablando de Cataluña porque creo que la frase dice una monarquía comprometida... Él imagina la monarquía del siglo XXI como una monarquía comprometida con la libertad, bien. Exacto. Con los valores, principios y criterios de convivencia que consagra nuestra Constitución, bien. Y una monarquía integradora de la diversidad de España, de que hablaba ahora también el señor Erquicia, una monarquía moderadora de la vida política, de la vida política. Antes, en la conversación con Fernando García de Cortázar, hace un momento decíamos, el rey reina pero no gobierna, no hace política, pero es que entre sus mandatos está moderar la vida política. Sí, pero de la misma manera que ahora nos están atacando todo lo que vuela, que no forma parte del guión, eso no intercede o no interfiere el guión. Es decir, cuando yo decía antes, a lo mejor una frase excesiva para provocar, que no debe hacer política, que siga el ejemplo de su padre, quiero decir que la permanencia está en el respeto escrupuloso de la monarquía parlamentaria, donde el rey reina, pero no gobierna. Esther. No debe hacer partidismo, pero sí tiene una función, entiendo yo, sí, arbitral, moderadora. Política, moderadora, como ha hecho su padre. Su padre ha llamado a la unidad de España. Ha llamado muchas veces en momentos difíciles, ha apelado a los partidos a que se pongan de acuerdo, en fin. Cuidado, pero fíjate una cosa, la diferencia entre política. Apelar a la unidad, no, vamos a ver. El problema cuando se enquista un asunto como el caso catalán, cuando se polariza, quiere decir que hay que tomar partido. Y entonces la Constitución establece el partido del conjunto, el de la unidad. Con lo cual, intentar reclutar al rey para uno de los dos bandos sería volver al siglo XIX. Un gran error. Exactamente. Un gran error. Pedro, en ese reportaje, vuelvo a ese reportaje, bueno, tú has trabajado muchos años en Televisión Española y has estado en momentos históricos porque también tú estabas, pero permíteme que te tutee porque claro, tantos años viendo tus trabajos de Televisión Española, tú estabas en la noche del 23F, eres de los pocos que estaba en la grabación de ese mensaje que yo hace un momento situaba como uno de los discursos probablemente de más importancia del reinado de Juan Carlos I. Aquella noche, si no me equivoco, tenía 13 años el príncipe Felipe y si no estoy confundido es la primera vez que tú coincides con él. Exactamente, la primera vez cuando yo voy con un equipo de televisión a rodar el mensaje que dio al país en aquella tremenda noche y el príncipe, 13 años, estaba allí. Es decir, pónganse ustedes, si tienen niños o todos hemos tenido 13 años, probablemente no te des con mucha precisión cuenta de lo que está pasando, pero te has dado cuenta de que algo gordo está ocurriendo allí. Y ahí estaba, a los 13 años. Meses después pronunciaba su primer discurso en los premios Príncipe de Asturias. Y yo no sé si lo recordarás, pero ¿con qué sensación te fuiste para casa? Claro, de lo mucho que viviste aquella noche, que fue, imagino, para emociones de las más intensas que uno puede vivir, por lo menos en la profesión, en la carrera periodística, cuando
tú te vas pensando en el príncipe que acabas de conocer, tiene 13 años, en ese muchacho. ¿Recuerdas cuál fue la primera sensación que te causa o han pasado tantos años que Mira, ya? yo la sensación y la vivencia que tenía y tuve aquella noche era, como diría mi amigo Fermín, a pequeña, grabar aquel mensaje lo mejor que pudiera. B pequeña, emitir. Porque si un periodista tiene una noticia pero no tiene el medio de contarla, no le sirve para nada la noticia, no le sirve para nada la información. En este caso, si se había realizado el mensaje pero no se daba difusión a ese mensaje, pues era inútil. Entonces llegar a Prado del Rey, que es donde entonces estaba la sede de los servicios informativos de Televisión Española, para emitir ese mensaje lo más rápidamente posible, que fue el que cortocircuitó totalmente aquel agraciadamente fallido golpe de Estado. Fermín. Dígamelo. No, que tu turno, que si quieres preguntar algo, porque los dos habéis coincidido en muchos momentos profesionales y uno, no me hagas a mí preguntarlo, Fermín. ¿Qué cenasteis? En la noche del 23F no teníamos ni ocasión ni oportunidad. Pero coincidimos meses después, ¿te acuerdas? En Televisión Española. Sí. Él no preguntaba yo por esa noche. El director del telediario. Mira que te has escapado bien, ¿eh? Pedro, dicen, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pedro era el director. Yo no tengo ni idea. Dicen que la distancia se lo olvida. No, dicen que el príncipe Felipe y la que está dentro de unos instantes a punto de convertirse en la futura reina, Leticia. doña Leticia, se conocieron en una cena organizada por el señor Pedro Urquiza y en la que, entre otros invitados, estaba el señor Fermín Bocos. Cuentan, que yo no lo sé, se lo pregunto. No, eso es... no hay nada que ocultar. Es Vox Populi. Una cena, sí, una cena, como creo que muchas de las personas que estén viendo este programa, los que estamos aquí, organizan cenas en su casa para un grupo de amigos. Se reúne un grupo de amigos, se habla de lo, en general, de lo divino y lo humano, y se conocen dos personas. Claro, pero es que esa cena es una parte de nuestra historia. Y ahí estaban dos personas que están hoy aquí con nosotros en nuestro momento histórico, y yo solo he preguntado con toda ingenua, ¿qué cenaron ustedes aquella noche? No, cenamos divinamente porque Fermín sabe que yo en mi casa da muy bien de cenar, Pedro. Cuido mucho a mis amigos. Claro. Y fundamentalmente cenamos, hablamos, pero luego hay una cosa, y lo he dicho el otro día, a mí me deprime muchísimo, que quiere que les diga, que después de 43 años de profesión, le recuerden o no por una cena que organizó para unos amigos. Pero sí hemos repasado ese reportaje estupendo del momento en el que el príncipe cumplía 30 años. Hemos hablado de los 46 años de compañero en esta casa en Televisión Española, donde, por cierto, entre otros muchos trabajos, hemos visitado con frecuencia ese Documentos TV maravilloso, recordado por la calidad de los trabajos y también por la calidad de las entradillas, muy comentadas del señor Pedro. Oye, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Qué imagen estamos viendo? Estamos viendo, esta es la que se está emitiendo y esta es la salida de cámara de aquí, del plató. Pero la que ve el espectador es esa. Esa es la de ahí. Pues perdona que te diga, qué confusión. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí una señora y tres señores y veo unas imágenes que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Tú no sabes el peligro. Estamos hablando de la proclamación de no sabes el peligro que corres invitando a Pedro a hablar de televisión en un plató de televisión. Bueno, pero mucho ruido, hacéis mucho ruido. Asumo ¿que hacemos mucho ruido con las imágenes? ¿Sí? No, con la señal. Tenéis la señal del presentador, un rotonito. Pedro, que me vas a destrozar el programa. Qué barbaridad. Que se nos van a ir todos los señores, que se nos van todos los espectadores. Todo eso para no decirte yo quiero preguntarle, no pregunto ni por cenas, ni por cenáculos, nada, pero sí pregunto pregunta de lo que por tú entornos, quieras. por amistades, por reuniones, vamos, hasta donde sabemos, los príncipes de Asturias todavía se caracterizan por tener muchísimo contacto con muchísimas personalidades y muy variado todo. No solo hablo de círculos políticos, sino, en fin, científicos, sociales, líderes de opinión, muchísima gente, un abanico muy amplio. Posiblemente muchos de ellos estén mañana en el Palacio Real. Yo le pregunto, porque ha formado parte de alguno de esos círculos y de esos encuentros... No le trates de usted, que se enfada. Bueno, pues te pregunto, por persona interpuesta, tuteo, ¿bien? Entonces, yo te pregunto, ¿crees que ahora que son reyes se van a mantener esos encuentros, Pues, un momento,
Con todos los peros. No, creí y que todos tenía los- la bola de cristal. No tengo ni idea. Hombre, ya. Pero qué tontería. No, pero yo no pregunto por la agenda. Pregunta para la bola de cristal, es decir, ¿y cree usted, Angelito mágico, qué tal? Pues no, bueno, yo qué sé. Bueno, ya está. pues ahí cier- es fantástico. Por cierto, el señor Erquiza, que hace unos segundos nos criticaba por mostrar unas imágenes de qué tendrían que ver. Estábamos hablando del día en el que se conocieron, la cena en la que se conocieron el príncipe Felipe, la actual princesa Leticia, pues es que era la imagen de la boda. Por Una cierto, escena de la boda. claro, de la boda, porque coche. se casaron después de conocerse. Pero fíjate, que es lo habitual. el esfuerzo mental que tiene que hacer el espectador para situarse en todo eso. Mientras pasa una cosita ahí de unos señores que dicen unas cosas. ¿Qué televisión? Pero Pedro, que ¡Qué esto, ruido! pero Pedro, que esto es así ahora. ¡Qué ruido! Ya entiendo Pedro, por qué que cuando has dicho Fermín, ¿quieres preguntar? Ha dicho Fermín, no sabéis que lo que nos corra mi ponéis. turno. Venga, seguimos un poquito más. Mira Está muy mira, bien. mira qué plano, mira qué plano tan bonito ahora. Mira qué plano con la grúa tan bonito. ¿Te gusta este? Ese de ahí. Ese claro. está bien. Déjame que conteste, si me permitís, a lo que plantea Esther, que está muy bien traído. Vamos a ver. Bueno, a Pedro no se lo Si ha la parecido, monarquía, ¿eh? no, es decir, Pedro entrará. Si la monarquía actual se caracteriza por algo, es porque hereda una etapa, que es la de don Juan Carlos, marcado por el carisma de don Juan Carlos. Un profesional en el sentido más español del término, es decir, una persona campechana y demás. Todos los que conocen al príncipe, o todos los que se precian de conocerle, le definen con una personalidad sustancialmente diferente. Sin embargo, lleva muchos años intentando acercarse a todos los colectivos sociales o que le han requerido o que él ha intentado buscar. En un momento en el que hay una pulsión contraria a la propia institución, que se refleja además incluso en las últimas elecciones, con movimientos que propugnan la proclamación de la República o el avance hacia una república a través de un proceso constituyente, lógicamente, como buen profesional, lo cual es, en fin, cursa, además de ser el futuro rey de España, le conviene, ya venía haciéndolo, pero le conviene incluso ampliar el círculo de esos contactos sociales. ¿Por qué? Porque en la cercanía casi todo el mundo ganamos, con excepción de los que estamos Venga, aquí. me vais claro. a... Está muy bien, yo ¿Me le vais a pregunto a Pedro y permitir? contesta. No, y no, contesta no, No, Fermín. pero fíjate, Ahora- la España Es que que tenéis que se conocer a Pedro, encara, Y ahora contesta Pedro. Juan ¿no? Carlos Y ahora de I rebote. es tremenda, la España del 75 o Exactamente. 70. Acordaros, la España actual es otra. Afortunadamente. Completamente Afortunadamente, distinta, sí. estamos en un país de libertades. El 75 salíamos de un oscuro túnel, donde eso de la libertad era no existía, estaba aparcada de los diccionarios y del uso cotidiano de los ciudadanos. Hombre, eso son dos Españas distintas y por lo tanto hay que encarar distintas, de otra manera. La España de Felipe VI es una España llena de unos problemazos tremebundos. Y es un error, desde mi punto de vista, pensar que el nuevo rey viene a solucionar todo eso. Claro. No equivoquemos el mensaje. No pensemos que si mañana es la proclamación, el lunes vamos a tener ya empleo de todo el mundo, el paro se ha acabado. No. Vamos, no creo que nadie lo piense. No, yo creo que hay un mensaje ahí en estos días equívoco en ese Sí, sentido. un exceso de fervorín, sí. O demasiadas expectativas o demasiado Sí, altas, ¿no? Yo creo que puede ser. Y eso, Con lo de Cataluña, por ejemplo. lo que puede crear es un gran sentimiento de frustración en un tiempo, lo cual no es bueno. Os voy a enseñar una imagen. Quiero enseñaros una imagen del último acto que ha presidido don Felipe como príncipe de Asturias. Ha sido esta mañana en la sede del patronato del Real Instituto Elcano, una reunión en la que no ha estado la princesa Leticia, y lo ven, pero que ha contado con la participación de los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. En esa reunión se ha analizado la labor del patronato en los últimos meses. A don Felipe se le ha preguntado sobre su discurso de mañana y aunque llevamos días diciendo que no tiene el talante bromista campechano de su padre, atención con la broma con la que hoy respondía. ¿Ya tiene el discurso preparado? Una idea. Es un reto. Le preguntaban sobre el discurso de mañana y responde primero con una pregunta y además con una broma. ¿Alguna idea? Una manera, bueno... Hombre, que tenga humor a mí me parece excelente. Tiene un sentido del humor. El humor es tan importante en la vida que, bueno,
Que sería un error dejárselo a los humoristas, Vamos, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Comprende? Me parece Claro. estupendo. Sí, sí. Venga, volvemos a ese momento, al discurso. Mañana todos pendientes de muchas cosas, Esther, Fermín, Pedro. Veremos en el discurso, ya sé que me dirá ahora que tampoco no tiene bola de cristal, lo que ha dicho hace un momento, pero... Pedro no se repite nunca dos veces, Ya, ¿no? pero me puede decir que no, No tiene soy la carta adivino, del tarot o algo puede así, no dar soy otra adivino. fórmula. No, pero en serio, quiero preguntarlo en serio. Veíamos antes el pensamiento a los 30 años del príncipe Felipe. ¿Ese pensamiento estará presente en ese discurso que escucharemos mañana? Yo creo... ¿O ha cambiado en estos No, 16 hombre, años? no, ha cambiado como todo. Hombre, si no hubiera cambiado como nosotros o cualquiera de ustedes, si en 16 años no cambias, vas a mejor siempre. Todos vamos a mejor siempre. O por lo menos es nuestra intención. Íbamos a mejor, Pedro. No, Digo en términos de edad, íbamos a es mejor. la intención. No tengo ni idea de lo que dirá, pero si tú hoy, 16 años después, en el programa especial este que estás haciendo, has sacado un corte de una declaración que hacía 30 años... No lo hizo tan mal. No debía hacerlo tan mal. No. Último turno. Esther, Fermín, y dejamos ya a nuestro invitado que se vaya a descansar, que mañana es un día de emociones. Mañana es un día, como hoy, es un día de fiesta, de alegría, porque el pueblo español está viendo cómo su proceso constitucional del 78 se cumple. Esther. Bueno, sin ánimo de apelar a la bola de cristal, pero sí que pido una opinión. Decía Sergio, esos valores que ya decía con 30 años, eso que le inspiraba la monarquía, estará en el discurso. Yo pregunto algo más. ¿Debería estar alguna mención expresa al asunto Cataluña, a los conflictos? ¿Y debería utilizar las lenguas cooficiales, además del español, como guiño, como... ¿Cómo utilizas el condicional? No lo sé. Bueno, Fermín. está muy bien. Vamos a ver. El 60% de los ciudadanos españoles tienen menos de 40 años. Felizmente para ellos tienen menos de 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el príncipe llega justamente en esa generación, o perteneciendo a esa generación, una parte de la cual no pudo votar la Constitución por razones biográficas. Tiene que dirigirse a ellos. En un momento en el que resulta que de los 6 millones de parados en algunas comunidades autónomas, el 50% de los parados de esa comunidad tienen menos de 30 años. Hace 16 años teníamos la amenaza constante del terrorismo. Afortunadamente, ese registro que ha intentado a lo largo de todos los años del reinado de don Juan Carlos provocar el golpe de Estado para provocar la involución, porque jugaba al cuanto peor mejor, afortunadamente eso de momento ha remitido. Sin embargo, hay una emergencia en este momento, que es el paro. Luego, el príncipe tiene que dirigirse a los problemas del momento con las palabras propias de él, de quien le ayuda a hacer el discurso, que nos evocará en parte lo que le hemos oído decir a su padre y que yo creo que se va a remitir, y no me equivocaré, a la Constitución en relación con lo de Cataluña. Eso es formato reflexión, no pregunta, ¿no? Y poco más. Yo he hecho No, es que pregunta, pero como no hay Esther, éxito en las preguntas, pues mejor reflexionar. Yo creo que sí. De lo que he preguntado ya respondo yo. Quítale el Creo que sí. condicional. La reflexión, Quítale el la condicional. reflexión es importantísima siempre. ¿Cree que mañana, porque como Esther se lo ponía con el condicional, yo le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Cree que mañana el rey, el nuevo rey, se mojará? ¿Hablará de los problemas reales de la gente? ¿Del paro, de la desigualdad? Yo creo que sí. O sea, lo hemos hablado en estos minutos, los temas. ¿De la corrupción? Yo creo que hablará. Hablará de lo que pasa hoy en España. Vamos, convencido. No va a hablar de cosas que no ocurren en España. Él es el rey, va a ser, perdón, faltan 25 minutos, va a ser el rey de España. Luego, por tanto, se va a dirigir a todos los españoles y va a hablar de los problemas que hoy tenemos todos los españoles. De hecho, en los últimos discursos que ha hecho ha mencionado, por supuesto, ha hablado de corrupción, ha hablado de justicia igual para todos, ha hablado de muchas cosas, de muchos asuntos. Pues vamos a ver, en la medida, muy breve, Fermín, en la medida en la que todos subrayamos de manera encomiástica que en el último discurso
de Navidad, la última intervención, la locución de Navidad, don Juan Carlos aludió directamente a la corrupción y dijo en el penúltimo, que la ley debe ser igual para todos, y todo el mundo pensó, bueno, está refiriéndose al problema del caso Urdangarín, que le afecta tan directamente que hemos asistido hoy a un acto para la historia en el que ha participado parte de la familia del rey. Y una de las infantas no estaba, sigue siendo su hija, lógicamente, pero quien haya organizado el acto probablemente ha sugerido, y con buen criterio, que para que no se focalizara en esa presencia un acto tan solemne, pues debería hoy no asistir. ¿Cómo no va a referirse mañana don Felipe VI a uno de los problemas que está provocando en parte una desafección en relación no con esta institución, sino con muchas instituciones? Todos de acuerdo. Como te tengo cerca, porque en la mesa normalmente te tengo lejos, pero como te tengo cerca, te puedo dar un golpe y decir... Debes hacerlo. Pero no le trates de usted a Pedro, porque entonces vuelve a la bola de cristal. Pedro Urquiza, compañero, maestro, muchas gracias por venir a vivir un día como este con nosotros. Maestro me deprime mucho. ¿Por qué? Porque los maestros son en la escuela, yo no doy ninguna clase de ninguna escuela. Que tengáis mucha suerte con el programa este y que vaya bien poniendo todas estas cosas que ponéis. O sea, que no te gusta el programa, ¿eh? No puedes decirlo. No veo. Soy testigo, Sergio, de que lo ve todas las noches. Y oigo que tenéis unos rumores de cambios. No haga caso a los rumores. Andaros con cuidado. No haga caso a los rumores, señor Urquiza. Os veo haciendo la maleta a todos. Los periodistas no hacen caso de rumores. Bienvenido. Ha sido un placer. Muchas gracias. Con usted en esta que es su casa. A todos vosotros, y me refiero, señoras y señores, a todas estas personas que hay detrás de las cámaras, que son quienes, junto con Sergio, son capaces de llevarles cada noche este programa de información. Lo dicho, gracias por asistir con nosotros. Genio y figura, ya lo han visto, no se corta. Segunda entrega sobre cómo ven el reinado de Felipe VI otros personajes públicos de su propia generación. Ahora del ámbito de la política, vean. Creo que es una persona no solo preparada, que eso salta a la vista, sino con mucho tacto y con sentido común. Es lo más importante cuando se quiere además ser rey de todos y cuando además vivimos épocas en donde no todo el mundo comparte el mismo sentido, ¿no? Lo más importante es que escucha mucho. Tiene que ser una referencia común, tiene que ser un punto de encuentro, el sitio en el que podamos encontrarnos todos desde distintas ópticas, ideologías. Eso es esencial. Yo creo que recomponer piezas del puzzle que probablemente se han movido con la crisis y que seguramente va a costar tiempo, pero que terminarán sin duda con la recuperación de la autoestima nacional. Si hubiera elecciones a rey, yo creo que Felipe VI las ganaba. Yo creo que el nuevo rey tiene interiorizada la forma de ser de los españoles y su cambio y su evolución a lo largo de los últimos años. Felipe VI va a suponer una evolución generacional, pero no una ruptura generacional. Es una persona muy cercana y es una persona que yo creo que inmediatamente te transmite empatía, ¿no? Yo las veces que he podido coincidir con él he visto que, primero, que conoce muy bien todos los temas, todos los asuntos de los que se traten. Él los conoce bien los problemas y además creo que es una persona sensible, creo que tiene capacidad de liderazgo y eso lo transmite cuando estás con él en el corto, ¿no? En el corto te transmite esa capacidad de liderazgo, que es una persona íntegra, que es una persona honesta y además, pues no sé, su conciencia verde en defensa del medio ambiente. Yo creo que son valores que nos pueden llevar también a la confianza, ¿no? De lo que puede representar él. Yo creo que los principales retos que tiene como nuevo rey pues es saber jugar ese papel moderador en la política española, estar por encima y superar las disputas partidarias y sobre todo fortalecer la convivencia. Yo creo que él puede representar muy bien todas aquellas cosas que nos unen, los mejores valores de España, ¿no? De la España del siglo XXI, de la España más moderna. Creo que él va a tener la valentía y la capacidad para tomar decisiones, para cambiar, para modernizar la institución. La jornada histórica de mañana arrancará alrededor de las 9:30 de la mañana en la sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela. Don Juan Carlos impondrá el fajín de capitán general de los ejércitos a don Felipe. Después los nuevos monarcas y sus hijas irán al Congreso
donde serán recibidos con honores de los 3 ejércitos en un desfile en la carrera de San Jerónimo. Y luego accederán al hemiciclo por la Puerta de los Leones. Ahí la están viendo, la Puerta de los Leones. Y una vez dentro, comenzará la ceremonia solemne de proclamación de Felipe VI. Como ven, como están viendo, el hemiciclo se ha acondicionado especialmente para este acto. Consistirá en el juramento de la Constitución, la proclamación del nuevo rey y su primer discurso, ese del que llevamos un ratito hablando aquí. Será ahí dentro, en el lugar que están viendo. Y después de presidir el desfile militar, los reyes partirán en coche hacia Palacio Real en un recorrido por las principales arterias del centro de Madrid, entre otras, ahí lo ven, pasarán por Neptuno, también por Cibeles, hasta llegar al Palacio Real. Y ya en el Palacio Real, lugar en el que hoy nos encontramos, los reyes saldrán al balcón junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Eso será alrededor de la 1 de la tarde, celebrarán, eso será un poquito antes de la 1, y ya a la 1 celebrarán una recepción en los salones de Palacio. Esa es la agenda para el día de mañana, y aquí, justamente aquí, en el Palacio Real, bueno, nosotros en realidad estamos en el Teatro Real. Por eso le agradecemos al Teatro Real que nos haya acogido, nos haya prestado uno de sus balcones para estar esta noche aquí y poder ver esas espectaculares imágenes por la noche del Palacio Real en directo, cuando son las 12 menos 16 minutos, 11 menos 16 en Canarias, 16 minutos quedan, por tanto, de reinado de Juan Carlos I, momento en el cual empezará el reinado de Felipe VI, o Don Felipe, como le gusta a Esther Esteban. Recuperamos en la mesa a Esther Esteban de nuevo, nos da un poquito de descanso a Fermín Bocos, ya ves que estamos haciendo lo posible porque todos vayamos circulando por aquí. Fenomenal, estamos fenomenal. Bienvenida a las dos Esteres y bienvenido Fernando Fernández, profesor del Instituto Superior de Protocolo y Eventos, y presentaba yo al inicio del programa, en el avance, un gran conocedor del mundo de la comunicación y de las relaciones institucionales. Gracias por venir a pasarse un ratito con nosotros. Gracias a vosotros. En una jornada especial. Bueno, de protocolo, mire, de protocolo casi es de lo que más se ha hablado en los últimos días. Y eso que expertos en protocolos, pues no somos ninguno. No. Ninguno somos seleccionador nacional, pero tenemos una idea de la selección española que queremos. Está mal que lo diga hoy. Ninguno somos director general de la televisión pública, pero todos tenemos una idea dentro de lo que queremos hacer. Y ninguno sabemos de protocolo, pero todos hablamos a veces sin saber. Por eso está bien que hoy nos acompañe usted. Y le quiero preguntar unas de esas cosas que se han estado diciendo en los últimos días. Por ejemplo, yo se lo pregunto todo seguido, En el acto de mañana será laico y no religioso. Esto se había especulado mucho sobre si debía ser un acto laico o religioso. Se había especulado mucho sobre si el príncipe Felipe debía vestir de civil o de militar. Parece ser, finalmente, que será de militar. Se ha hablado mucho sobre si protocolariamente debería estar presente o no el rey don Juan Carlos, hasta el momento de la proclamación, en el Congreso de los Diputados o no. Finalmente hemos sabido que no estará presente en ese momento, aunque sí lo estará antes, a las 9:30 de la mañana en la zarzuela, cuando le impondrá el fajín. En fin, desde el punto de vista de protocolo, ¿hay algo escrito sobre estos asuntos? Bueno, yo primero quiero darle las gracias por lo que ha dicho sobre el protocolo, porque generalmente cuando la gente habla de protocolo parece que es una cosa extraña y una cosa incluso que sobra, ¿no? Que molesta, ¿no? En estos momentos estamos viendo que el protocolo es muy importante, ¿no? Sobre el tema que ha dicho del tema laico, pues sí, lo dice la Constitución, ¿no? Que vivimos en un estado confesional. Sí es cierto que don Juan Carlos, la proclamación juró ante un crucifijo, pero también es cierto que fue en el año 77 y todavía no estaba la Constitución. Sobre el tema de la etiqueta, pues también la etiqueta generalmente la determina, estamos hablando de la etiqueta de vestir, ¿no? De vestuario, la determina civil o militar. El que lo organiza, ¿no? Se habló mucho, incluso hubo mucho debate entre los expertos de protocolo, yo que estoy metido en varios grupos, de que a lo mejor el príncipe, el rey Felipe VI debía dar a lo mejor una imagen de cambio. Y esa imagen de cambio podía venir por cambiar todo, es decir, en vez de ir de militar, vamos a ir de civil. Además, el problema que su padre fue de militar, pero también eran otros tiempos, veníamos de un régimen militar, a don Juan Carlos los militares le veían como
con desconfianza. Con desconfianza. Y bueno, era un mensaje que mandaba al propio estamento militar. Yo soy vuestro capitán general y me debéis lealtad. Aquí quien está un poco más, que ven con más desconfianza quizás al príncipe, es la sociedad civil. Entonces, discutimos mucho sobre si va a ir de civil, va a ir de militar. Ahora, comprendo, y yo fui de los que dije que a lo mejor con etiqueta civil, lo dije en un artículo, pero ahora viéndolo con perspectiva, comprendo que el acto, una vez que es capitán general de las Fuerzas Armadas y va a ser su primera entrada para la proclamación, veo bien que venga de capitán general. Y eso que defendió en un principio lo contrario. Sí, defendido lo contrario, pero la verdad que me han convencido. Bueno, Esther, ¿qué quieres preguntar? Yo es que he sido muy crítica con la ausencia del rey. Mañana no la entiendo. Y a mí me gustaría que me la explicara usted desde un punto de vista protocolario. No entiendo que el rey, el día más importante de su hijo, que es mañana, como rey, como padre. Por lo tanto, tal vez tiene una explicación protocolaria que yo desconozco. Y si me ilumina, se lo agradezco. Explicación protocolaria. La explicación es la que ha dado el propio rey a través de sus portavoces en la casa de Su Majestad el Rey, ¿no? Que quiere dar todo el protagonismo al futuro, a Felipe VI. Es cierto que suena extraño, suena extraño que no esté, pero también es cierto que parece que está tutelando todavía a Felipe VI, parece que está en la sombra. Y yo creo que don Juan Carlos, que es una persona muy inteligente, y además que siempre le ha dicho al príncipe, no me tomes como modelo, tienes que crear tu propia personalidad. Ha visto que no es momento de estar detrás como en la sombra. Le ha querido dar todo el protagonismo a Felipe, a don Felipe, igual que hoy el protagonismo era de don Juan Carlos, a partir de las 0,00 Mire, horas. Y a mí me ha llamado mucho la atención una imagen, no sé si no estaba prevista, no sé si la tenemos preparada o no, el momento de la firma, el lugar que ocupaban se lo han intercambiado. En el centro, las dos sillas centrales, la segunda, empezando por la izquierda, según lo vemos los espectadores, era la que ocupaba el rey, y la tercera, por tanto, la segunda, desde la derecha, el príncipe, y a la vuelta de la firma, lo veis, ha salido en esa posición el rey don Juan Carlos, ha ido a la mesa a firmar, ha firmado, y a la vuelta ha intercambiado su posición. Un cambio de silla. Cambio de silla, pero, Claro. todavía no. Yo protocolaridad no lo entiendo. Yo lo voy a comentar. Ha sido un mensaje protocolario clarísimo. Hay un político en este país que se le atribuye una frase, dicen que puede ser Jordi Pujol, que dicen que el protocolo es la plástica del poder. Estaban ahora mismo como estamos sentados nosotros cuatro, ¿no? Sí. Protocolariamente, ahora mismo el sitio más importante, perdona que te lo diga, lo utiliza lo ocupa Esther. No, ¿Por qué? Porque de los dos centrales... Por ti, porque para mí el maestro es él, Por ti, pero Esther, no quería crear enemistad. Siendo tú feliz, yo feliz. No quería crear ninguna enemistad. Bueno, él lo que ha hecho es cederle el número 1. Ha sido un gesto. Porque no había turno de intervenciones. Lo vais a ver ahora, ¿eh? Esta es la imagen en la que él se acerca. Disculpa que te haya interrumpido, pero es justo este instante en el que, al recuperar su sitio, no... Bueno, se ve eso también, es todos los momentos importantes, ¿eh? Vais a ver cómo, después del abrazo, le va a ceder el sitio que hasta ese momento ocupaba él. A ver si la realización es... Eso es, ahora. Ahí está. Tuya es esa silla. Es un gesto que hace muy habitualmente el rey, pero no solo ahora, y ahora es muy conveniente. Lo hemos visto en visitas de Estado, con la misma reina doña Sofía, o con alguna otra mandataria que a lo mejor no le correspondía a ese puesto y él mismo se ha quitado y le ha cedido. Es muy dado en don Juan Carlos. Pero si se fijan, sin embargo, la insignia de la miniatura del Toisón de Oro... Don Felipe lleva la de caballero todavía. El Toisón de Oro solo tiene un grado, que es caballero de la Orden del Toisón.
y don Juan Carlos lleva la de jefe y soberano de la orden. Me la A partir de ahora ya no. ¿Qué va a pasar con a el partir Toisón? de mañana no. ¿Qué? Es la pregunta del millón, Lo del Toisón tiene mucha historia, ¿eh? Porque ya saben que viene de Felipe III el Bueno, que era duque de Borgoña, y por eso uno de los títulos históricos que tiene don Juan Carlos es duque de Borgoña. Pero a partir de Fernando VII todo empezó a cambiar. En la regencia ya el duque de Infantado dio el Toisón de Oro al duque de Wellington sin que estuviese el rey presente, con la aprobación de las Cortes, y cuando vino Fernando VII lo tuvo que firmar. En el 1847 hay ya un real decreto en el que dicen que el Toisón de Oro se incardina dentro de las órdenes civiles del Estado, y para más, Amadeo I de Saboya, que fue rey de España, no era ni de la Casa de Borgoña, ni tenía relación con ninguna dinastía que había tenido con la Orden del Toisón, y fue duque de Borgoña y jefe y soberano de la Orden del Toisón. Por lo tanto, el Toisón se convierte en una orden de la monarquía reinante, como el monarca que va a reinar a partir de poco... Pues le voy a decir dentro de 7 minutos. De 17 minutos será el jefe y soberano de la orden, que ahí habrá que hacer otro gesto. Tendrán que hacer otro gesto de traspaso de jefe y soberano. Jaén, yo... perdona que te interrumpa, tenemos, por tanto, menos de 5 minutos para lo que nos queda de conversación, porque a las 12 en punto tenemos que cortar para... O sea, lo bueno si breve, dos veces bueno, me estás diciendo. ¿Qué? No, mujer. No, que va, 7 te libre. ¿O vas a hacer una pregunta de 5 minutos? No, digo que entre todos nos quedan 5 minutos. Digo, me lo estás diciendo a mí, pero es un aviso a él también. No, bueno, por tanto, vamos a intentar sintetizar pregunta y respuesta. Una de las cosas que se ha hablado muchísimo estos días es por qué no se ha hecho grandes fastos con asistencia de mandatarios europeos, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, al margen de la simbología, de la austeridad, etcétera, la reina Beatriz de Holanda dio 3 meses desde el anuncio hasta que se produjo el acto, ¿no?, de proclamación de su sucesor. En este caso, en 2-3 semanas, ¿se puede garantizar una asistencia, vamos, por lo menos con el 95% de los invitados, o realmente hubiera sido arriesgarse a fracasar? Es muy poco tiempo, son personas muy importantes, agendas, organización. De todas formas, yo creo que se ha buscado el modelo de monarquía de Bélgica, ¿no? Sí. De cuando Felipe de Bélgica se casó, es que es muy parecido. Sí. Iba también de uniforme, lo hizo antes de una proclamación entre las Cortes, fue con clave interna, mientras que efectivamente Guillermo Alejandro de Holanda fue con clave externa, ¿no? Yo lo veo un poco precipitado, pero yo creo que ha sido... hombre, si se quiere, se puede. Aquí todo se puede hacer, ¿eh? Le hago la pregunta en negativo. Claro, es que el día que te falla Obama y te falla... Hemos visto al príncipe Felipe asistir a la programación o a la toma de posesión, por lo menos, de los jefes de Estado de buena parte de países latinoamericanos. Invitado en Latinoamérica el príncipe don Felipe. No es una descortesía, no se puede tomar como una descortesía el que no haga esa misma invitación a sus homólogos jefes de Estado en muchos casos, o jefes de gobierno en otros. Yo me imagino que nuestros servicios diplomáticos habrán dado una explicación. De todas formas, la secretaria general para Iberoamérica está presente en todos los actos, han estado muy pendientes de ella y habrán dado la suficiente explicación, seguro, diplomática, para que comprendiesen la situación, que iba a ser una cosa más, con un carácter más interno, ¿no? Más íntimo y más austero, sobre todo en un momento como el que estamos viendo. Yo brevísimamente, porque veo que ya no tenemos tiempo. No, ya no. No, ya no. Que sí, brevísima. Que sí. No, yo le quería solamente preguntar, qué lío, ¿no? 2 reyes. Protocolariamente, cuando vayan los dos a un acto, ¿cómo se organiza eso? Bueno, ¿cómo se va a hacer? No es que pase solo en España, hay 3 reinas Reina madre. en Bélgica, ¿no? Rey padre no. Ya. Claro, pero bueno, protocolariamente, ¿cómo se articula? Bueno, pues está claro, también entra el artículo de precedencias, donde su majestad el rey irá detrás de los reyes y sus descendientes. Es decir, que si coinciden, su majestad, el rey Juan Carlos, tendrá que ir detrás de la princesa de Asturias y de la infanta doña Sofía. Ahora, yo personalmente creo que van a coincidir en pocos actos oficiales.
Tenemos que irlo dejando aquí, solamente muy por curiosidad. ¿Cambiarán algo a partir de mañana la educación de la princesa Leonor? Hombre, muy breve. Por lo menos tenemos el tema militar. Va a ir a la Academia General de Zaragoza. Si todo sigue por los mismos derroteros, va a ser la primera capitán general de los 3 ejércitos. Yo creo que seguirá estudiando en una universidad pública, como hizo su padre, y la enviarán también fuera de España para algún máster específico, etcétera, etcétera. Fernando Fernández, profesor del Instituto Superior de Protocolo y Eventos, de verdad que ha sido un placer. Hemos aprendido, o espero, y es lo que hemos intentado, ser didácticos en esto del protocolo. Muchas gracias por venir a pasar un ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hoy los periodistas le hemos preguntado a los principales líderes políticos qué esperan del discurso del príncipe Felipe mañana. Hemos hecho un resumen de lo mucho que se ha dicho en el día de hoy. Estoy convencida que será un discurso que estará a la altura de las circunstancias y del reto importante histórico que supone mañana la coronación del nuevo rey de España. Al nuevo rey no le pedimos nada en el discurso. A nosotros nos gustaría pedirle algo en el discurso a un jefe del Estado o una jefa del Estado elegida por los ciudadanos o ciudadanas o elegido democráticamente. Espero y deseo que el nuevo rey, pues en su discurso de mañana, demuestre que ha entendido el mensaje de una sociedad española que es mucho más plural, que exige a todas las instituciones, al rey también, en tanto que jefe del Estado, que exige un compromiso de transparencia, de limpieza democrática. ¿Qué es lo que me gustaría? Pues que hiciera un discurso con una mentalidad más austria que Borbón. Quiero decir, entendiendo que hay una sensibilidad nacional en algunas partes de este Estado y con una vocación de querer integrar y encauzar esos problemas. Yo creo que mañana el rey reafirmará su compromiso tanto con el acto del juramento también como con sus palabras, ¿no? En el entendimiento de cuál es su función y que por tanto qué es lo que se espera de él como rey de todos los españoles. Seguimos en directo en este programa especial. En menos de un minuto habrá un cambio de reinado en España. En menos de un minuto el rey don Juan Carlos dejará oficialmente, según el Boletín Oficial del Estado, mañana veremos la proclamación, todo lo que venimos hablando, pero en menos de un minuto, oficial legalmente, si el BOE, porque la ley entrará en vigor, la de la abdicación, en el momento de su publicación, y parece ser que entrará en vigor, que se hará esa publicación del BOE a las 12 en punto, pues a esa hora, si lo tenemos, se lo mostraremos. Nosotros seguimos aquí en directo frente al Palacio Real, en el Teatro Real. Incorporamos de nuevo a Fermín Bocos. Fermín, no queríamos vivir este momento histórico sin ti. Bueno, vamos. Mira, están sonando las No os lo habría perdonado. Están sonando las campanas, no se aprecian en casa, son las 12. Son las 12. En este momento... ¿Estáis escuchando? No sé si se escuchan en casa las campanas. No, todavía no. Estas son las pequeñas. Ahora vienen las... Ahora empezará el bronce a marcar el cambio de día. Pues lo escucharemos. Momento de cambio oficial de reinado, sí, el BOE, y estamos pendientes, no os preocupéis, que os lo vamos a enseñar. Estamos pendientes de la página web del Boletín Oficial del Estado. Claro. De momento me cuentan que todavía no ha habido ahí ninguna publicación. Tan pronto como se produzca, nosotros os lo haremos saber, lo compartiremos, porque es el momento en el que oficialmente entrará, por tanto, en vigor la ley orgánica de abdicación del rey. Fermín, de lo que hemos visto, hoy decía yo que le hemos preguntado a todos los líderes políticos de este país qué piensan, qué esperan del discurso del futuro rey, y bueno, pues hemos visto de todo, desde quien no espera nada, como Cayo Lara, que decía, miren ustedes que yo no espero nada, hasta bueno, quien cree que por lo menos, lógicamente, volverá a refrendar su compromiso con la Constitución, que parece lo más obvio de todo, ¿no? Y entre una posición y otra, ¿tú qué esperas? Vamos a ver, yo no creo que nos apartemos mucho de lo que acabas de decir por dos razones fundamentales. Una, porque el príncipe es consciente de que lo suyo es un mandato constitucional y lo que tiene que hacer es hacer bueno exactamente lo que prevé la Constitución. Ser el heredero de su padre a título de rey, ser el garante de la continuidad y de la unidad del Estado y luego arbitrar y moderar. Entonces, va a referirse a los problemas a los que comentábamos antes por una razón obvia, porque la sociología del momento invita a que conecte con todos aquellos que lo están pasando mal, todos aquellos que esperan un cambio del cambio y todos aquellos que, en el uso legítimo de la libertad que otorga la democracia, aspiran incluso a abrir un proceso constituyente. El rey lo será porque se ha cumplido la ley y dentro de la ley
es donde cabe insertar el discurso. Vamos, yo no espero, sería sorprendente que no hablara de todo lo que venimos comentando desde hace una hora, ¿no? Esther, la que quiera. Jaén, ¿tú qué esperas del discurso? Hablará de todos los problemas que afectan a los ciudadanos, hablará, en fin, de la crisis, de cómo, en fin, no dará soluciones. No, y proclamará su voluntad de ser rey de todos los españoles, que es lo propio, ¿no? Pero yo, una de las cosas que comentaba, en fin, no, le preguntaba antes a Pedro Erquicia, pero no, era que... No, que dilo, no te quiero contestar. No, ha estado bastante negativo. Ha dicho que no tenía la bola de cristal. Estuve por preguntarle la hora. Me ha mandado a hacer las maletas, no digo más. Sí, bueno, ha estado pero bastante. hay que comprender que Pedro es de Bilbao y entonces tiene un sentido del humor que hay que procesar. El último día lo recibo con una frescu. No vamos a hablar además. Vuelvo a lo que íbamos. Yo creo que además sería bien recibido, bien visto y sería un buen guiño utilizar las lenguas cooficiales. Para mí, yo soy catalana, para mí es importante, para mucha gente que yo conozco y con la que convivo y con la que comparto, sería importante también. Pero lo mismo ocurre con los gallegos o con los vascos, y él las habla, porque cuando va al País Vasco habla euskera. No es que haga un discurso entero, pero algo de cortesía siempre utiliza. En Cataluña habla catalán. Os voy a dar un dato. Os voy a dar información. Se ha caído la web de la Casa Real. Vaya. Se ha caído directamente porque Claro. todos estamos pendientes. Ha colapsado. Si estamos todos pendientes si se va a producir algún cambio o no a las 12 en punto en la web de la Casa Real, que además creo que se iba a producir visualmente, en la estética, en las fotos. Seguro. Y pues se ha caído la página web. Pues mira, hasta las webs de la Casa Real. Eso pasa. Ahora De ya todas no se formas, puede. continuando a lo que ha dicho Esther, si me permite, es un momento, Fermín. Yo creo que lo hará, lo que Esther está planteando. Creo que hará un guiño en todas las lenguas cooficiales. Hará bien. Tiene que defender su papel constitucional, lógicamente, sin salirse un milímetro, porque ahí está y está como está la Constitución. Y yo, sobre todo, creo que hará un guiño a la sociedad, a una sociedad en crisis, con paro y 12 y 2. Me encuentro en disposición de deciros que ha cambiado oficialmente el reinado, porque se ha publicado el boletín oficial del Estado. El príncipe de Asturias se convierte, por tanto, en rey Felipe VI a partir de medianoche. Ha sido a las 12 y 2 minutos cuando la ley orgánica de abdicación de Juan Carlos I se ha publicado en el boletín oficial del Estado, en el BOE. La ley de abdicación será, por tanto, publicada una vez que este miércoles haya sido sancionada y promulgada por don Juan Carlos y refrendada por el presidente del gobierno. Esto ha ocurrido esta tarde, por lo tanto, pues ya está todo, ¿no? Fermín, ya no... ahí veis. Ese es el boletín oficial del Estado, en la página web, la publicación de esta ley que hemos visto a lo largo de la tarde, cómo firmaba el rey don Juan Carlos, también la firmaba el presidente del gobierno después de su paso por las Cortes, primero el Congreso, ya lo habéis tenido ocasión de ver aquí en el canal 24 horas, también en el Senado. Bueno, la pata parlamentaria, que es importantísima. Esther, la de mañana. Mañana tenemos todos los actos. La de mañana. Simbólicamente será un día muy importante, pero esto ya se ha producido. Sí, pero es muy importante el acto de mañana. O sea, con esto no se ha concluido todo. Mañana va al Parlamento. Estamos en una monarquía parlamentaria. Y por rematar lo que te quería decir antes de que me interrumpieras. Amablemente, perdóname, Esther, solamente te quiero decir dos cosas. Una, que cumplirá con su papel constitucional. Dos, que se pegará a la calle. En un momento de crisis, con tanta gente sufriendo, va a hacer un discurso, sin duda, pegado a los ciudadanos y dirigido a quien peor lo están pasando. A los 5 millones de parados que hay en este país. Más, es que yo creo que el centro de mañana será un acto solemne, será un acto austero, pero el centro de ese acto solemne, austero, etcétera, etcétera, se ha pretendido que sea precisamente el discurso del nuevo rey. Sí, pero no es que se haya pretendido, permitirme un segundo, no es que se haya pretendido, es que lo contrario iría contra la Constitución. Vamos a ver, lo que hemos visto hoy entonces es lo han adivinado, un acto de... No, vamos a ver. El depositario de la soberanía nacional no es ni el rey, ni la Casa Real, ni la corona. Es el pueblo español. Así lo dice la Constitución. Lo que ha transferido, lo que ha transferido don Juan Carlos, su majestad el rey Juan Carlos, porque mantendrá el título, es como depositario de los derechos dinásticos la continuidad histórica.
el lazo histórico, pero el depositario de la soberanía es el ciudadano, somos los ciudadanos, el pueblo español, y por eso el acto que refrenda todo este conjunto de ceremonias es el acto que de se mañana. desarrollará en el Parlamento. Sin duda, si hay que buscar un acto, es que conviene recordar hasta lo que es evidente. Sin duda, pero no me robéis a mí un momento histórico. No, venga. Todo lo contrario. Ya está, todo tuyo. 12:02 de la noche. No sé si se ha publicado antes, a veces ya sabéis cómo es esto de las webs, que tienen un caché, un tiempo de demora, ¿no? Antes de que se expanda toda la red. 12 de la noche. El Boletín Oficial del Estado publica esta es la página web de la Casa Real que está fuera de servicio. Está muy bien, compañeros que hayáis buscado este momento, pues me decían, esta caída, bueno, ahí lo estáis viendo. Ahí deberíamos... Completamente fuera de servicio. Pero eso es así. 12:02 de la noche, el Boletín Oficial del Estado, aquí en directo, en el canal 24 Horas, en este programa especial de los servicios informativos de Televisión Española, frente al Palacio Real y en el Teatro Real, les ha contado en directo el momento en el que oficialmente, por lo menos legalmente, el rey don Juan Carlos ha dejado de ser el rey, aunque... No, el jefe del Estado. El jefe del Estado, porque rey seguirá siendo, gracias Fermín. Eso y el jefe del Estado, y a su vez rey, será Felipe VI desde las 12:02 de esta noche. Hombre, es verdad que, cuántas veces lo hemos dicho, y para cada biografía y cada uno, todos los momentos son históricos, pero este singularmente lo es porque lo es en términos colectivos. Y podremos contar a nuestros hijos y a los que tengan a bien escucharnos que vivimos este momento en un punto tan desde el plano de lo simbólico como el propio Palacio Real, ¿no? Hombre, y además estamos viviendo una abdicación más histórico todavía. Efectivamente. Porque efectivamente no hay ninguna tradición de un rey que abdique, por lo tanto doblemente histórico. Vivirlo aquí en este marco y en la pública de Televisión Española y con este director que más podemos. Oye, gracias. Gracias. No te dejes embelesar por los esteres. Te digo una cosa. No te dejes embelesar por los Fermín, ya que tenemos un segundo de relato, diré que ni por los palos te puedes venir abajo, ni por los halagos, aunque se agradece mucho. Te puedes venir arriba. En fin, ni uno más. Graba este momento porque ni uno más. Me pondré en modo 15 partida. No, que me ha encantado. He dicho que me ha encantado. Jaén, sobre este momento, más allá de mirarnos el ombligo, este momento histórico para los españoles. Histórico porque, mira, esta tarde, cuando veníamos hacia aquí, nos hemos pegado un paseo por la Plaza de Oriente, aquí detrás, donde nos encontramos. Eran muchas las personas que se han acercado, y eso que las medidas de seguridad son importantes, que se han acercado con, a ver, esta palabra parece que cuando uno la dice, pero bueno, se han acercado con normalidad a darse un paseo, a ver el ambiente que hay aquí y bueno, y a ser partícipes de alguna manera de este momento que desde los medios de comunicación no nos cansamos de decir que es histórico. Pues sí, y seguramente mañana en el paseo corto, no es un larguísimo paseo desde las Cortes hasta aquí, pero en ese paseo yo tengo la sensación de que las calles de Madrid van a estar llenas de gente que van a querer ser partícipes de ese con más o menos entusiasmo o sin ninguno incluso, pero o con curiosidad, con lo que sea, pero que van a estar ahí. Yo creo que las calles de Madrid van a estar mañana repletas, siguiendo ese paseo y esa Oye, comitiva, de todas formas, yo Real. solo me gustaría destacar la total y absoluta normalidad con el que estamos viviendo este momento histórico, ¿no? Yo siempre digo que los ciudadanos siempre estamos a la altura y muy por delante de las circunstancias, casi siempre de nuestros políticos. Y en esta ocasión, una vez más, España está a la altura del momento histórico que estamos viviendo, complicado por improvisado y sobre todo porque en este país, y yo vuelvo a recordar, ha habido la cobardía política de permitir todos los presidentes del gobierno hasta ahora que esto pasara de forma improvisada. Ni lo hizo Felipe González, ni lo hizo Aznar, ni lo hizo por una Zapatero. razón, porque el reino nunca No, quiso. porque había que disolver simplemente por partidismo, porque hay que disolver las Cortes, volverlas a convocar, y todos creían que iban a perder votos en el camino. Fíjate hasta Fermín. qué punto ese cálculo era erróneo o errado, por mejor decir, porque ahora sin necesidad de acudir a las previsiones de referéndum y demás, se ha establecido el itinerario y a todos nos ha parecido lo correcto, improvisado pero correcto. Pero yo digo, vamos a ver, no se hizo, a mi juicio, porque no estaba previsto que el rey aplicara. No se hizo. Los reyes... Perdóname. Hace solo un año cuando la sucesión de la corona estaba sin resolver. A la vez no, pero Esteban y luego Jaén. No, le respondía a Fermín, porque es que el tema de la sucesión de la corona estaba sin resolver. Yo tengo para mí, puedo estar equivocado, Esther, que si don Juan Carlos no hubiera tenido esa secuela tras secuela de las intervenciones médicas, más... no hubiera aplicado. Más los achaques propios de la edad, llega un momento que a uno le alcanza la edad,
habríamos tenido a don Juan Carlos para rato Bueno, él no como quería jefe del abdicar, Estado. de A hecho. eso me refiero. Me voy a la redacción. pues nada. Claro, normalmente a la redacción nos vamos yendo pues, a la planta de abajo, donde nos espera Moisés, pero hoy Aquí hay tenemos unos cuantos dos kilómetros plantas. hasta Torre España. Vamos un minuto a la redacción, ahí nos espera el equipo de informativos de Televisión Española con Moisés Rodríguez al frente. Moisés, buenas noches, ¿en qué estamos trabajando? Buenas noches, Sergio. Bueno, pues en este momento histórico la selección española de fútbol no ha estado a la altura de lo que se esperaba de ella y ha quedado eliminada del Mundial de Brasil, pues después de perder su segundo partido consecutivo y esta vez contra Chile por 0-2, con lo cual no va a poder optar a revalidar el título de campeona del mundo y lo ha hecho en el peor escenario posible, en Maracaná, en el templo del fútbol. El primer gol de Chile llegaba a los 20 minutos, obra de Vargas al desbordar a Casillas con este regate y ese toque necesario. El segundo, al filo de descanso, una falta lanzada por Alexis, la remachó Charles Aranguiz. La segunda parte fue una agonía para la selección de Del Bosque, que va a tener que jugar contra Australia un partido de mero trámite, ya que la victoria de Holanda sobre Australia hace que chilenos y holandeses estén clasificados para la siguiente fase y España, dolorosamente para muchos aficionados, rompe las ilusiones de poder estar no ya en la final, sino de poder pasar a la siguiente fase. Este será el resumen, lógicamente lo veremos con más detalle, junto al resto de noticias destacadas del día, como esta, lógicamente, del nuevo reinado ya de Felipe VI, a partir de la 1 en directo aquí. Moisés, es un mal trago el de hoy con la selección española, mal trago, pero si somos un poquito consecuentes con la enorme felicidad que nos ha dado esta selección, con la que hemos ganado un Mundial y 2 Eurocopas, con los grandes y buenos momentos vividos, pues hombre, no nos gusta la derrota, claro que no, y menos en una primera fase como esta, fase de grupos, pero si somos justos hay que despedir con un aplauso a esta selección, a la que eso sí, hay que despedir, por lo que vemos. Sí, hay que despedir, eso sí, 6 años de magia que nos han brindado y que se acaba un ciclo, al menos la prensa lo recoge en sus ediciones digitales. Fin de ciclo, toca agradecer lo que ha habido y a soñar con el próximo Mundial en Rusia. Gracias, Moisés, te seguimos luego, buenas noches. Creo que ya está Pepe Herbás con los periódicos y me imagino que habrá muchos titulares, como no. Hola, Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Imagino, Pepe, que habrá muchos periódicos destacando, evidentemente, la que será sin duda la noticia de la proclamación en el día de mañana, la ceremonia en el Congreso de los Diputados del rey Felipe VI, pero me malicio que habrá unos cuantos titulares dedicados a la selección española de fútbol. Sí, prácticamente todos los periódicos llevan a portada también la eliminación de la selección española de fútbol, salvo en un caso que vamos a encontrar, es una excepción. Encontramos mañana un periódico que tiene nada menos que 3 portadas. Hace doble portada el diario ABC con la abdicación del rey. El titular es "Misión cumplida, señor". En la portada, don Juan Carlos cede el testigo a Felipe VI en una emotiva abdicación, y en la contraportada, con fotografía del que ya es el nuevo rey, ejemplo para el nuevo rey, con un artículo del director de ABC, Vieito Rubido. Y digo que como situación excepcional lleva una tercera portada en el interior dedicada a la selección. Adiós al Mundial, la derrota ante Chile por 2-0 elimina a España y cierra un ciclo histórico de la selección. El diario La Razón, con una emotiva fotografía, lo van a recoger también otros diarios, habla con un expresivo "Viva el rey". Don Juan Carlos cedió su silla al príncipe como ejemplo de continuidad de la corona tras sancionar su abdicación. El periódico edita mañana una edición conmemorativa de la proclamación de Felipe VI y suplemento especial con portada póster de los nuevos reyes. En el faldón habla de triste final para una selección de leyenda. El diario La Vanguardia, con la misma fotografía de Juan Mérida de Reuters, "De rey a rey. El abrazo entre don Juan Carlos y su sucesor rubrica la cesión del trono". Y muy destacado también es, con un cintillo a 5 columnas, "El tipo máximo del IRPF será del 47% en el 2015 y del 45% en 2016.
La reforma rebajará el importe y el tipo de cada uno de los 5 tramos. Montoro dejará el impuesto de patrimonio sin cambios. En el faldón, España dice adiós tras otro partido lamentable. He comido en la columna de salida, La Vanguardia completaba la información de la fotografía con Juan Carlos I firma la ley de abdicación en un acto sobrio y solemne. El monarca cede el asiento a su hijo como símbolo de la sucesión. El diario El Mundo dedica 5 columnas para el titular La monarquía inicia el cambio. Don Juan Carlos cede el trono a su hijo en un acto sobrio y emotivo en el Palacio Real, la misma fotografía que hemos comentado ya. Y también en la columna de salida hace una previsión de lo que va a aprobar el Gobierno el próximo viernes y en este caso sitúa la rebaja del IRPF no en el 47%, sino en el 48%. Dice que Hacienda bajará el tipo máximo del IRPF al 48%. También habla de que el ISIS asalta la mayor refinería de Irak para financiar la Guerra Santa. En el faldón, con fotografía muy expresiva de Iker Casillas, fin a la edad de oro en Maracaná. Finalmente, el diario El Periódico le dedica a 5 columnas la apertura de La España de Felipe VI. El nuevo rey asume la corona en un país marcado por la crisis económica, social y política. Y con una fotografía incluso superior, en el faldón habla de destronados. La Roja, vigente campeona, se va del Mundial a las primeras de cambio tras otra humillación ante Chile. Son las 5 portadas que hemos recibido hasta ahora. Sergio, nos falta todavía por recibir la portada del diario El País, pero no podemos hablar de ella porque no la hemos recibido. No, y sería una imprudencia. Inventarnos el titular del País no estaría bien. Pepe Herbás, buenas noches. No será el primer periódico que se inventa alguna noticia. Buenas noches, Pepe. Y no será el primero que se inventa una noticia y claro, la publica. Sí, sí. Oye, decías y no que será el primer corresponsal en Londres o que escribe desde Madrid. Dime. No será tampoco, No, incluso de más lejos. Y no será el primer enviado especial que narra un partido de fútbol desde un pabellón de baloncesto, que también me lo han contado. Hasta que la niebla se apoderó del campo en uno de fútbol y luego tuvo que seguir. ¿Me entiendes? Oye, os voy a contar lo que vamos a hacer en Televisión Española, en la pública, en la de todos, en la 1 Televisión Española, en el canal 24 horas, para que sigáis, no esperáis nada de lo que va a ocurrir en el día de mañana, que es mucho. La 1 y el canal 24 horas van a dedicar a lo largo del jueves 16 horas ininterrumpidas para retransmitir y analizar los actos de coronación de Felipe VI desde las 8 en punto de la mañana. No perderemos detalle de todo lo que vaya ocurriendo, desde la imposición del fajín en Zarzuela a la ceremonia de proclamación, el trayecto hasta el Palacio Real y el saludo desde el balcón antes de la recepción. Sepan que el canal 24 horas, además, aquí podrán seguir la ceremonia de proclamación, el momento en el Congreso de los Diputados, con traducción en lengua de signos. Esto lo podrán ver en el canal 24 horas, que muchas veces nos preguntan, aquí podrán verlo. Televisión Española será la primera televisión del mundo que estrene además una aplicación para ofrecer la ceremonia a través de Google Glass. No es que haya mucha gente que las tenga, pero el que las tiene va a poder seguir esa ceremonia con Google Glass desde cualquier parte del mundo. Y además también, como no, se podrá seguir todo en nuestra web, en rtv.es, y también en la aplicación Más 24 para seguir varias señales simultáneas. En fin, que ha sido un placer enorme compartir esta jornada especial. Ya son las 12:20. A las 12:02 contábamos en directo esa noticia de que el Boletín Oficial del Estado ya había publicado la ley orgánica que permite la abdicación del rey don Juan Carlos, y a partir de ahí no nos queda nada más que mañana ir disfrutando de las imágenes bellísimas, seguro, que iremos viendo aquí en la tele. Fermín Bocos, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por habernos invitado. De verdad que este sí que es un momento para recordar. Un placer. Un placer hacerlo con ustedes. Muchas gracias. Esther, Esteban, lo mismo. Muy buenas noches, encantada. Mañana creo que tendrás un poquito de trabajo, ¿no? Mañana tengo mucho trabajo. Desde las 8 y hasta... Desde las 8, la coronación y hasta... Bueno, eso es lo bueno. El periodismo es la profesión más bonita del mundo. Y contar cosas en directo. Sin duda. Descontando la de jubilado, ¿eh? Bueno,
Esther Jaén. Buenas noches. Si me quieres preguntar, yo te contesto. Nada, A ver si tengo Si más. no sabes- Pregunta. No, en algún momento he pensado que era una broma, pero... Que ha sido un lujo haber contado con vosotros, de verdad, y con todos nuestros invitados y, por supuesto, con todos nuestros espectadores en un programa especial como este. Buenas noches a los tres. Mañana no habrá noche en 24 porque haremos una programación especial, como os acabo de contar, con la noche de Felipe VI. Yo no me la perdería. Será el último de los programas especiales que haremos en Televisión Española, en simulcast, en simultáneo, la 1 y el canal 24 horas. Así culminaremos un día importante el de mañana. Así que, si les apetece, el viernes nos vemos de nuevo. Buenas noches.